Hola a todos, bienvenidos al Ateneo número 579, en el que daremos inicio al track de ética, seguridad y aspectos legales. Mi nombre es Carolina Vargas, soy médica clínica y residente de informática en salud, y en esta oportunidad vamos a abordar el tema de aspectos legales sobre inteligencia artificial en la práctica médica. Antes de iniciar, recordemos que esta es una presentación por iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires y dentro de una instancia de aprendizaje del programa de residencia e informática de salud. Entre los contenidos que vamos a desarrollar, vamos a empezar con una pequeña introducción sobre la temática de este track. Después vamos a introducir en el tema específico sobre este Ateneo, que vamos a conocer la importancia de la inteligencia artificial en salud y por qué es importante que hablemos de sus aspectos legales. En tercer lugar, vamos a hacer una revisión de los artículos recientemente publicados que discuten sobre este tema. Y en cuarto lugar, vamos a mencionar la evidencia actual a nivel nacional y dentro de nuestra institución. Por último, vamos a hacer un cierre. Entonces, a modo de introducción, debemos saber que si bien las tecnologías de salud permiten mejorar la atención del paciente y de su cuidado, también cuanto más avanzan y se implementan estas tecnologías, van a presentar un mayor riesgo de que se utilicen de forma no autorizada o de forma indebida, y esto se va a terminar traduciendo en debilidades de confidencialidad y de privacidad de la información, o también en daños directos al paciente. Entonces es por esto que se requiere de seguridad de los sistemas de información y de un marco ético y legal que pueda ordenar, dirigir y proporcionar límites al accionar de los profesionales asistenciales, al equipo administrativo también y a los sistemas de salud en su totalidad. Entonces, a lo largo de este nuevo track de Ateneo se van a ir abordando diferentes temas relacionados a la ética, seguridad y legislación dentro del mundo de los sistemas de información en salud. Ahora sí, entonces empecemos con el tema de este Ateneo, que son los aspectos legales sobre inteligencia artificial en la práctica médica. Para esto vamos a iniciar preguntándonos cuál es el potencial de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Los sistemas de inteligencia artificial se basan en diferentes técnicas que procesan datos de información y resuelven problemas o toman decisiones que antes solo podía ser realizado por la capacidad cognitiva de los seres humanos. Abarcan desde software de reconocimiento de voz hasta asistencia a la detección de patologías, ya sean desde imágenes o desde estudios médicos, y tienen el potencial de mejorar la eficiencia y la calidad de la atención médica, también los procesos hospitalarios y la seguridad del paciente, y pueden ser aplicados como herramientas de diagnóstico de precisión, también para el monitoreo de pacientes, recomendación de tratamientos, mejoras de los flujos de trabajo administrativo, triage médico, desarrollo de nuevos medicamentos, etc. Entonces, con todo esto que acabo de nombrar, podemos ver que la inteligencia artificial se proyecta en diversas áreas de salud, como pueden ser la salud individual, poblacional, los sistemas de salud, las empresas farmacéuticas y también otras empresas de tecnología médica. ¿Y por qué es importante que se hable sobre los aspectos legales o regulatorios y sobre los aspectos éticos o de responsabilidad sobre sistemas de inteligencia artificial en salud? Bueno, primero porque la inteligencia artificial sabemos que apoya a los médicos en sus procesos de atención y toma de decisiones, pero no los reemplaza por completo. También sabemos que los sistemas se pueden emplear para realizar tareas con mayor independencia de los médicos. Y por otro lado, los pacientes esperan el apoyo de estas herramientas o equipos para el diagnóstico de sus enfermedades o el tratamiento de sus enfermedades, pero en realidad no suelen confiar de manera fácil o de forma rápida en estas herramientas. Y también, por otro lado, los sistemas de inteligencia artificial pueden ser falibles si los datos que utilizan para sus algoritmos o para sus entrenamientos no son correctos o tienen sesgos. Estos datos requieren de un tratamiento específico por su cualidad de ser datos sensibles en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales. Y por último, otra causa más, es que puede terminar sucediendo que los médicos confían en la información de un algoritmo de inteligencia artificial que no es del todo verificable. Y con esto llegamos al concepto de algoritmos de caja negra,
que viene a raíz de estos algoritmos de sistemas de inteligencia artificial, en los cuales existe falta de transparencia, es decir, que en tanto los algoritmos sean de mayor complejidad, también van a ser más difíciles de entender por los usuarios que los utilizan. Y a medida que se amplía o crece la implementación de herramientas de inteligencia artificial en la práctica médica, también surgen interrogantes médico-legales sobre las posibles implicaciones legales de esto. Entonces, ¿cuál es el marco legal que se necesita para regular los sistemas de inteligencia artificial en la práctica médica, permitiendo, por un lado, que se beneficien los pacientes, a la vez que también se puedan evitar consecuencias no deseadas? De manera simple entendemos como marco legal un conjunto de leyes y reglamentos que indican los límites y las bases sobre las que una persona o una institución pueden actuar. Y dado que actualmente no existe un marco legal que regule la inteligencia artificial en salud en Argentina, ahora voy a pasar a presentar 3 artículos que revisan y discuten sobre este tema. El primero de ellos es el llamado El futuro de la inteligencia artificial en medicina, consideraciones médico-legales para los líderes de salud. Este artículo fue publicado en Canadá a fines de marzo de este año y tuvo 4 objetivos. El primero, describir el panorama legal en Canadá sobre el uso clínico de la inteligencia artificial. El segundo, discutir sobre las diferentes formas en que se puede aplicar los principios legales a los diferentes usos y las limitaciones de aplicarlos. En tercer lugar, el discutir sobre ejemplos internacionales. Y el cuarto objetivo, discutir sobre direcciones futuras. Entonces, en cuanto al primer objetivo, sobre el panorama legal actual de inteligencia artificial médica en Canadá, en el artículo nos muestra que Health Canada, que es el departamento del gobierno de Canadá responsable de la política nacional de salud, considera la inteligencia artificial como un dispositivo médico, también conforme a cómo lo hace la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, que es la FDA. En este artículo se señala la formación de 3 diferentes grupos de trabajo que discuten sobre las problemáticas de inteligencia artificial y estrategias futuras. El primero de ellos es el gobierno canadiense, quien ya en el 2021 anunció la renovación por 10 años de la estrategia de crecimiento en inteligencia artificial, mientras también se trabajara en el avance del desarrollo de estándares. Por otro lado está el Colegio de Médicos y Cirujanos de Canadá, quienes consideran los aspectos éticos y legales de la inteligencia artificial y otras tecnologías y reconocen que que con los crecientes avances en la inteligencia artificial, los regímenes actuales carecen de cierta claridad. Y por último está la Asociación Médica Canadiense, que ya ha creado políticas específicas sobre medicina y tecnología, y uno de los principios rectores es que las aplicaciones móviles de salud están destinadas a ser utilizadas como herramientas para mejorar la atención del paciente y no para reemplazar la relación médico-paciente. De todas formas, las políticas no abordan específicamente el uso de inteligencia artificial en medicina o la posibilidad de decisiones médicas impulsadas por inteligencia artificial. El segundo objetivo trata de qué principios legales se aplican en la inteligencia artificial en medicina. El artículo hace mención de 4 principios legales tradicionales que se podrían aplicar. El primero es el de negligencia, que es cuando el profesional demandado no cumple con el estándar de cuidado, y ese incumplimiento es el que causa daño al paciente. En este caso, los componentes del estándar de atención requerido de los médicos que usan la inteligencia artificial no están claros, y particularmente eso se da cuando el sistema de inteligencia artificial es de caja negra, o también porque ese sistema opera con cierto nivel de autonomía diferente o que no es común a otras tecnologías médicas. Entonces, por un lado, no está claro qué información debe compartirse con los pacientes para obtener un consentimiento de forma debida y razonable cuando se utiliza inteligencia artificial en el diagnóstico y las recomendaciones de tratamiento. El segundo principio es el de responsabilidad objetiva, que es cuando el demandado es legalmente responsable por el daño
causado en ausencia de una determinación de culpa o negligencia, y este principio aplicado a la inteligencia artificial proporciona un mayor acceso a la compensación de los daños sufridos y reduce la carga de los litigios sobre los demandantes. De todas formas, este estándar elevado de responsabilidad se podría decir que limita el uso de la inteligencia artificial y también podría obstaculizar la innovación médica. El tercer principio es el de responsabilidad subsidiaria, que es cuando la responsabilidad se atribuye al empleador por las acciones de su empleado. Entonces, en este caso, habría posibilidad de que se impongan responsabilidades al médico o a la institución médica que utiliza la inteligencia en la práctica médica. Y por último, el cuarto principio es el de responsabilidad del producto, que es cuando se le impone un deber continuo al fabricante de advertir a los consumidores o al intermediario de los peligros derivados del uso del producto. En el caso de la inteligencia artificial, lo que es la naturaleza de caja negra puede dificultar que se identifiquen los riesgos asociados a su uso, y por otro lado, la fuente del defecto o la causa del riesgo, o, digamos, el error, puede ser difícil también de rastrear hasta su origen. El tercer objetivo del artículo debate sobre las guías internacionales de responsabilidad de inteligencia artificial en medicina, y para esto se basa y hace foco en dos guías, que es la europea y la estadounidense. En el caso de la Unión Europea, digamos, la Unión Europea fue la primera en estar a la vanguardia de la innovación en lo que es la inteligencia artificial en medicina. Y ya viene reconociendo explícitamente los desafíos que la inteligencia artificial presenta para los regímenes de responsabilidad existentes. Dentro de esto, la Comisión Europea propuso uno de sus primeros marcos legales en abril del 2021, que fue la Ley de Inteligencia Artificial, a través de la cual se tuvo por objetivo promover el uso seguro de la inteligencia artificial en sectores de alto impacto, como la atención médica, al tiempo de fortalecer también lo que es la innovación tecnológica. El Parlamento Europeo, a su vez, hizo recomendaciones a la Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil para la inteligencia artificial que aborde principios de rendición de cuentas y compensación, y se adoptó un enfoque basado en el riesgo. Entonces, en base a esto podemos ver que hay 4 tipos de riesgo. El primero es el riesgo inadmisible, que va a abarcar a los sistemas o las aplicaciones de inteligencia artificial que manipulan el comportamiento humano para eludir la voluntad de los usuarios, y por lo tanto son sistemas que no se van a poder implementar. En segundo lugar está el alto riesgo, que es, por ejemplo, la aplicación de inteligencia artificial en cirugía asistida por robots, y van a estar sujetos a obligaciones estrictas antes de que se puedan comercializar. En tercer lugar están los de riesgo limitado, como podrían ser los robots conversacionales, en donde los usuarios deberán ser conscientes de que están interactuando con una máquina para poder tomar una decisión informada de continuar o no. Y por último están los de riesgo mínimo o nulo, que es utilizado para los derechos o la seguridad de los ciudadanos. Entonces, de esta forma, vemos que los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo están sujetos a la responsabilidad objetiva, mientras que otros sistemas de inteligencia artificial van a caer bajo un esquema de responsabilidad basado en negligencia. Este marco legal lo que hace es intentar evadir el problema de caja negra, extendiendo la responsabilidad a las personas involucradas en la creación, el mantenimiento o el control de los sistemas de inteligencia artificial. Después, en segundo lugar, sobre Estados Unidos, no hay un único marco legal establecido. Entonces, a través del marco regulatorio de la FDA, se promueve el uso seguro de la inteligencia artificial en el cuidado de la salud. Y se mantiene su supervisión considerando a la misma como un dispositivo médico.
Entonces, de esta forma, la FDA tiene dos objetivos principales, que son, por un lado, el aumentar la transparencia al pedir a los fabricantes que describan el funcionamiento de sus dispositivos de la inteligencia artificial para comprender mejor a los beneficios y riesgos, y por otro lado, el disminuir el sesgo proveniente de algoritmos entrenados utilizando una población específica o conjuntos de datos históricos. En cuanto al cuarto objetivo de este artículo sobre las direcciones futuras, plantean diferentes cuestiones. La primera es que reconocen un futuro prometedor en cuanto a la inteligencia artificial en medicina y destacan su potencial en mejorar la prestación en atención médica y una evolución en lo que es la contribución de la toma de decisiones clínicas complejas. También se plantea que dependiendo del éxito que vaya a tener la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, el enfoque que tiene esta, digamos, podría servir como modelo útil para promover la uniformidad de la gobernanza de tecnologías de inteligencia artificial. Y resalta como ventajas de la existencia de un marco de regulación, la promoción de la confianza pública en la inteligencia artificial y la fomentación de innovación. También nos dicen que en tanto haya ausencia de un marco legal concreto, se resalta el papel fundamental que tienen los organismos reguladores profesionales en brindar orientación y establecer expectativas respecto a los estándares de atención relevantes. Y por último, destaca que como paso fundamental para establecer una práctica estándar, la existencia de principios rectores relacionados con el alcance de inteligencia artificial, la comunicación del uso de la inteligencia artificial a los pacientes para obtener el consentimiento informado y a la evaluación del uso y aplicación de la inteligencia artificial. El segundo artículo que vamos a ver es el denominado Consideración legal y ética en inteligencia artificial en cuidado de la salud, ¿quién asume la responsabilidad? Este artículo fue publicado en marzo de este año también, con autores provenientes de diferentes naciones, como son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Polonia e India. Entonces, a modo de introducción, lo que nos muestra este artículo son los diferentes desafíos éticos y legales relacionados con el uso de la inteligencia artificial en el cuidado de la salud. Entre ellos, lo que destaca es que para lograr alcanzar el máximo potencial de la inteligencia artificial en el cuidado de la salud, se deben abordar cuatro cuestiones principales, que son el consentimiento informado para usar los datos, la seguridad, la transparencia, la imparcialidad y los sesgos algorítmicos. Además, también la privacidad de datos. Dentro de los aspectos más importantes de la transparencia, también resaltan lo que es la accesibilidad y la comprensibilidad de la información, de la funcionalidad de los algoritmos. Entonces, lo primero que plantea es por qué es necesaria la responsabilidad. Hace referencia en este artículo que es necesaria la responsabilidad a que los sistemas de inteligencia pueden fallar de forma inesperada y drástica cuando, pueden pasar de ser extremadamente inteligentes a extremadamente ingenuos en un instante según el contexto en el que se aplica. Entonces, el profesional que toma las decisiones a partir de su uso debe ser consciente de las limitaciones del sistema. Y cuando un sistema de diagnóstico y tratamiento médico es preciso, los médicos que lo utilizan pueden volverse complacientes y pueden estar aceptando resultados de un sistema sin cuestionarlo y sin mantener sus propias habilidades profesionales. Se plantea en un segundo interrogante en el artículo, que es quién tiene la responsabilidad entonces. Por un lado, lo que plantean es que los tecnólogos no están obligados por ley a rendir cuentas de sus acciones. En cambio, en el campo de la inteligencia artificial se aplican principios éticos de práctica. Entonces, si un médico no puede dar cuenta de la salida de un sistema de inteligencia que está empleando, no va a poder justificar adecuadamente sus acciones si elige usar esos datos. Y la falta de responsabilidad concluye en posibles consecuencias de seguridad
del uso de los sistemas de inteligencia artificial que no son verificados o que no son validados en entornos clínicos. Además, los autores de este artículo lo que creen es que el nuevo marco legal debe tener en cuenta que los médicos y hospitales que utilizan los sistemas también deben recibir capacitación y van a tener la responsabilidad final de su uso. Y también opinan que la inteligencia artificial basada en dispositivos médicos va a facilitar la toma de decisiones, pero no por eso va a reemplazar el ejercicio del médico en su totalidad. También destacan que es fundamental establecer, probar, medir y evaluar la confiabilidad, el rendimiento, la seguridad, el cumplimiento ético de los sistemas de inteligencia artificial de manera lógica y probabilística antes de implementarlos. Esto es porque esta verificación y esta validación va a ayudar al médico a tener consideraciones más razonables respecto al sistema que está eligiendo utilizar. También nos dicen que si un sistema de inteligencia artificial no puede ser castigado, no podrá asumir trabajos que involucren el cuidado humano. Por otro lado, si los desarrolladores poseen preferencia por sistemas con un nivel mayor de autonomía, esto va a correlacionarse de manera directa con que van a asumir la responsabilidad y obligación, y también que esa etapa de autonomía del sistema debe ser visible. Por último, también hacen mención al sesgo en el uso de la inteligencia artificial ligado a la responsabilidad que recaen sobre los datos que son recogidos para entrenar al sistema, más que por la responsabilidad del propio algoritmo, teniendo en cuenta la forma en que se recopilan esos datos y cómo son utilizados. También hacen referencia a lo esencial que es garantizar que la inteligencia artificial se tome de manera ética y libre de sesgos injustos, y sobre todo esto porque la inteligencia artificial se está convirtiendo en una parte esencial de los sistemas digitales modernos, y probablemente no usarla pueda ser considerado como poco científico y poco ético. También lo que nos dicen es que el uso de la inteligencia artificial debe ser moralmente responsable, y que en ausencia de un marco legal, la responsabilidad es conducida por quienes lo construyen y quienes lo utilizan, más que por responsabilidad del propio sistema. Entonces, entrando al tercer artículo, llamado Inteligencia Artificial y Responsabilidad en Medicina, Equilibrio entre Seguridad e Innovación, podemos ver que es un artículo de Estados Unidos y que fue publicado en septiembre del año 2021. El objetivo del artículo fue examinar lo que es el ecosistema de la responsabilidad en inteligencia artificial y machine learning, y su papel para garantizar tanto la implementación segura como lo que es la innovación en el campo de la salud. Entonces, a modo de introducción, este artículo se centra en la premisa de que si bien hasta el momento la preocupación por los daños al paciente por usar los algoritmos de inteligencia artificial recaía sobre la negligencia médica, los médicos están insertos en un ecosistema que también incluye sistemas de salud y fabricantes de dispositivos de inteligencia artificial o machine learning. Entonces, por lo tanto, plantea que la responsabilidad del médico sobre el uso de estos sistemas está indisolublemente ligada a la responsabilidad de otros actores también. Además, el aumento de la responsabilidad por el uso o desarrollo de los algoritmos puede hacer que desincentive a los desarrolladores y líderes del sistema de salud de introducirlos a estos sistemas a la práctica médica. Entonces, dicho todo esto, el artículo se basa en la idea principal de que si los médicos y sistemas de salud pueden ser, por un lado, responsables en virtud de malas prácticas y otras teorías de negligencia, pero los desarrolladores de algoritmos, por el contrario, son los que van a estar sujetos a la responsabilidad por producto. Y también es por esto que los autores plantean como objetivos futuros en el diseño de sistemas de responsabilidad
el equilibrar la responsabilidad en todo el ecosistema, evitando las cargas indebidas para los médicos y promoviendo la responsabilidad a otras partes, como son los desarrolladores o sistemas de salud. Y también promueven el desarrollo y la integración segura de inteligencia artificial y machine learning. Entonces, para esto abordan 3 interrogantes a lo largo del artículo. El primer interrogante cuestiona si el sistema de responsabilidad tradicional es la forma correcta de procesar reclamos por lesiones de inteligencia artificial o machine learning. En cuanto a esto, el sistema de responsabilidad tradicional incentiva a los profesionales y partes interesadas a invertir en actividades que mejoran la atención y productos más seguros. Por un lado, los médicos se van a enfrentar a señales contradictorias sobre cómo el uso de los sistemas de inteligencia artificial o machine learning podrían afectar su responsabilidad. Es decir, que por un lado los puede alentar a adoptar las herramientas de inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico, la predicción, poder reducir diagnósticos erróneos, o sea, ayudarlos a tomar decisiones en su práctica, pero también por otro lado, los mismos médicos también pueden ser reacios a adoptar estas herramientas por motivos de opacidad de los sistemas. Después, por otro lado, los sistemas de salud pueden ser responsables tanto por adoptar sistemas de inteligencia artificial de los cuales no tienen la experiencia de evaluar completamente, pero también pueden ser responsables por no adoptarlos. Y en cuanto a los desarrolladores, en cambio, puede ser que introduzcan los sistemas demasiado rápido en la atención médica, descargando la responsabilidad sobre lo que son los primeros 2 actores que recién nombramos, pero por otro lado, como el marco legal actualmente todavía es poco claro para ellos, también podría hacerles disminuir su innovación. Entonces, como solución a todos estos desafíos del sistema de responsabilidad tradicional, los autores de este artículo lo que proponen es que se debe cambiar el estándar de atención. Y se debe basar en que esto se basa en que no requiere ninguna acción legislativa o reglamentaria de lo que es el estándar de atención. Entonces, para esto, para poder llevarlo a cabo, digamos, las partes interesadas deberían alentar la evaluación rigurosa de las herramientas de inteligencia artificial en ensayos prospectivos y presionar a los hospitales para que las examinen de forma adecuada antes de implementar esas herramientas. Entonces, de esta forma, lo que nos dicen en el artículo es que creen que así se podría facilitar la integración clínica de los sistemas de inteligencia artificial y se podría fomentar el desarrollo de enfoques de seguridad estandarizados, a la vez protegiendo a los pacientes. En esta diapositiva vemos una figura extraída del propio artículo en la que se ve cómo se podría pasar de un modelo de responsabilidad tradicional a uno de riesgo compartido en el que las partes interesadas podrían trasladar la responsabilidad a otras partes interesadas o también compartir entre todos ellos la responsabilidad. Y para facilitar este tipo de riesgo compartido, lo que proponen es que las partes interesadas, también proponen de que las partes interesadas y sus sociedades profesionales puedan proporcionar cláusulas de indemnización y asociarse con compañías de seguro. El segundo interrogante que se plantean es si se deberían utilizar sistemas de adjudicación especializados. La necesidad de estos sistemas especializados en realidad va a depender del tipo de inteligencia artificial que sea implementado, y para determinar esa necesidad se basan en 2 características que pueden tener los algoritmos, que podemos ver que son la opacidad, que por un lado es la capacidad de permitir al usuario comprender el algoritmo que determina una respuesta, y la plasticidad, que es la capacidad de autoaprender y cambiar una función, y cambiar en función de nuevas entradas de datos. Entonces, así podemos tener que un algoritmo puede ser que no sea ni plástico ni opaco, y de esta manera se estaría frente a una herramienta similar a lo que son las de puntuación clínica, por ejemplo,
que permiten que sean evaluados y verificados por los propios médicos o los sistemas de salud o pagadores, de forma independiente y de forma también transparente. Y en este caso se les podría aplicar un sistema de responsabilidad tradicional sin problemas. En cambio, si un algoritmo es a la vez plástico y opaco, nos encontramos frente a los llamados algoritmos de caja negra que habíamos mencionado antes, y el sistema de responsabilidad tradicional podría responder imponiéndoles a los desarrolladores o a los sistemas hospitalarios o a otros sistemas o a otras partes interesadas la obligación de probar o volver a entrenar a los algoritmos o enfrentarlos a pruebas de estrés a los algoritmos. Entonces, es por esto que lo que creen los autores es que sería realmente positivo elaborar un estándar de negligencia que brinde a los desarrolladores una advertencia justa sobre la frecuencia con la cual deben volver a probar estos sistemas de inteligencia artificial. Y por otro lado, los sistemas de responsabilidad tradicionales no encajarían en este tipo de algoritmos porque los actores que potencialmente pagan por los errores generados por los algoritmos pueden no ser capaces de evitar que se cometan errores. Entonces los autores plantean que se pueden formular políticas de reforma legal que puedan apartarse del sistema tradicional o que cambien el estándar para distribuir la responsabilidad entre todas las partes interesadas, que se creen agencias especiales para considerar diferentes reclamos, y que se creen programas de compensación que no consideren la responsabilidad, sino que esté basado en honorarios de las partes interesadas. Esto permitiría evitar la indagación sobre qué es lo que causó el error exactamente, y a pesar de todas estas sugerencias, digamos, de los autores en el artículo, puede ser que tampoco sean factibles. El tercer interrogante que se plantean es cómo encajan los reguladores en la responsabilidad. Para este último interrogante, lo que exponen es que, dado que las instituciones reguladoras colaboran en fomentar la innovación de inteligencia artificial, facilitando procesos para validar nuevos algoritmos, se afecta también indirectamente la responsabilidad que tienen ellos. Después, también por otro lado, por ejemplo, la FDA, que considera las herramientas de inteligencia artificial o de machine learning como dispositivos médicos, también lo que hace es brindar información al sistema de responsabilidad sobre cómo evaluar dichas herramientas, y se basa en algunos principios como son la seguridad del paciente, la calidad del producto, la responsabilidad clínica o la responsabilidad de la seguridad cibernética. Entonces, finalizando, este artículo lo que concluye es que estamos frente a la oportunidad de desarrollar un nuevo modelo de responsabilidad que se adapte al progreso médico e instruya a las partes interesadas sobre la mejor manera de responder a la innovación disruptiva. Para aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial o del machine learning, el sistema legal lo que debería hacer es equilibrar la responsabilidad para promover la innovación, la seguridad y la adopción acelerada de todos estos algoritmos. Bueno, como conclusión de todos estos tres artículos, vamos a decir que, por un lado, al ser artículos de tipo narrativos o revisiones por expertos, sumado a que estamos frente a una temática nueva y en continuo desarrollo, no se puede realizar una evaluación estricta de estos artículos. Sin embargo, voy a destacar algunos puntos principales en resumen de todo lo que estuvimos recorriendo recién. En primer lugar, tener en cuenta que para desarrollar un marco legal a partir de todo lo que pudimos rescatar de los artículos presentados, es tener en cuenta justamente los diferentes actores involucrados en un sistema de inteligencia artificial. No solo quedarse con los profesionales que lo utilizan, sino tener en cuenta desarrolladores y los propios sistemas de salud. Después, por otro lado, tener en cuenta los principios legales tradicionales ya existentes, también las regulaciones que existen en otros países que ya están abordadas, y principalmente en este caso los de la Unión Europea, que son quienes más tienen desarrollado todo este tema.
Y por último, tener consideraciones sobre los riesgos que puedan ocasionar los sistemas de inteligencia artificial a todo el sistema de salud y a los pacientes. Bueno, lo que tiene que ver con saliendo de la revisión de los artículos, lo que tiene que ver con la Organización Panamericana de la Salud, es que dentro de sus 8 principios rectores de transformación digital del sector de la salud, encontramos al 6º principio, que es el que trata sobre inteligencia artificial justamente. Y hace algunos llamados a la acción, entre los cuales justamente se encuentran los relacionados al aspecto legal. Y lo que dice es que se debe acelerar los marcos éticos y legales de inteligencia artificial, y también dice que se deben formar equipos multidisciplinarios que fomenten temas de transparencia, explicabilidad y auditoría algorítmica. También, por otro lado, en su publicación sobre inteligencia artificial en salud pública, establece algunos principios rectores de la inteligencia artificial para lo que es mitigar el riesgo ético y legal. Y entre estos se encuentran el de centrado en las personas, el de la transparencia, la protección de los datos, la integridad científica, el principio de que sea abierto y compartible, el principio de la no discriminación, y también de que sea controlada por seres humanos, es decir, que el control y la revisión sea realizada por seres humanos y no propiamente por la herramienta. Bueno, pasando al 4º punto de los contenidos de este Ateneo, llegamos a qué es lo que existe en Argentina. Primero destacar que en Argentina existe el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA y el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, donde se encuentra en constante debate el tema sobre legislación de los sistemas de inteligencia artificial. Y en este punto voy a mencionar un aspecto importante que resalta en una de las charlas del doctor Juan Corbalán, que es el cofundador del laboratorio, a modo de recomendación para el establecimiento de un marco regulatorio específico. La recomendación que él hace es que se debe discernir en primer lugar sobre qué tipo de sistema inteligente está detrás de lo que se está utilizando. Es decir, si está basado en conocimientos o si está basado en datos. Si está basado en conocimientos, el desafío de la regulación lo que dice es que va a ser más bajo, pero si está basado en datos, el desafío va a ser mucho mayor porque la máquina aprende de los datos y, por ejemplo, en el deep learning, la agenda de regulación debe ser más robusta. Se debe evaluar el impacto o establecer un sistema robusto de lo que es auditabilidad y transparencia para que se pueda entender el origen de los problemas y sesgos cuando se auxilia a los profesionales de salud. Después, con respecto a leyes establecidas en Argentina, solo tenemos la ley 25.326, que es la de protección de datos personales, pero no hay un marco regulatorio sobre inteligencia artificial. Lo que sí existe es la regulación por la ANMAT, que considera los sistemas de inteligencia artificial como dispositivos médicos, al igual que lo hace la FDA en Estados Unidos. En esta diapositiva lo que vemos es una captura de pantalla de la página oficial de la ANMAT, que es elena.anmat.gov.ar, en donde se pueden encontrar todos los dispositivos aprobados, que son más de 20.000, entre ellos están los de inteligencia artificial, para poder buscar. Y además la ANMAT lo que hace es trabajar en la Artificial Intelligence Medical Devices, que es un grupo de trabajo perteneciente al Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos, que lo que hacen es tener un enfoque alineado en la gestión de dispositivos médicos basados en inteligencia artificial. Entonces, como evidencia de lo que es este ente regulador de la ANMAT en Argentina, les voy a mencionar la aprobación que dio la ANMAT a un sistema que fue el del IPIC,
que es una herramienta que se desarrolló en Argentina para el diagnóstico de COVID-19 a través de la lectura de radiografías de tórax, y fue aprobada como producto médico de clase 1, en lo que la ANMAT lo describía como software para procesamiento automatizado de imágenes médicas. Por último, mencionar sobre nuestra institución, en el cual existe lo que es el Programa de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos del Hospital Italiano de Buenos Aires, o PIAGIVA, desde donde se desarrollan e implementan modelos de sistemas basados en ciencia de datos e inteligencia artificial que están integrados al flujo de trabajo hospitalario, y al día de hoy se llevan a cabo múltiples proyectos, entre los cuales podemos mencionar los que están ligados a la visión computacional, como Artemisia, T-Rex, Valkyria o Carpian, los que están ligados al procesamiento del lenguaje natural, como los proyectos de Argot o los de chatbot, ya sea administrativo o chatbot clínico, y los ligados al reconocimiento automático del habla o ASR. Y por otro lado, los que están basados en ciencia de datos. Ahora, en base a lo que es el aspecto legal de todas las herramientas desarrolladas en esta institución, se encuentran en proceso de regulación por la ANMAT, todavía sin regulación propia ya establecida. Bueno, muchísimas gracias por su atención a lo largo de todo este Ateneo. Para finalizar, los invito al próximo Ateneo dentro del marco de este mismo track, donde el licenciado Javier Castro va a presentar sobre el aspecto de seguridad en su Ateneo llamado Pensar antes de cliquear. Los esperamos el próximo jueves en este canal de YouTube del DIS. Saludos.